La Constitución, a partir de la reforma a la misma en el artículo primero, donde incorpora todos los derechos humanos que estén contenidos en los tratados internacionales que forman parte de la Constitución, entonces con eso nos da una apertura para considerar que los niños, las niñas y los adolescentes tienen todos los derechos humanos que se contengan en todos los tratados internacionales. Particularmente, la Convención sobre los Derechos del Niño es el instrumento internacional que contempla específicos derechos de los niños. Entonces, deberíamos entender que los derechos humanos que están en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Convención Americana reconocidos hacia todas las personas, en la americana y en particular el artículo que dice que los niños y la familia merecen protecciones especiales, se deben de entender contemplados o incorporados en la propia Constitución. El artículo 4 de la Constitución específicamente estipula que la infancia deben de todos los asuntos relacionados con ella se debe de aplicar un principio que se llama principio del interés superior de la infancia. Este principio es el que debe regir cuando se trata de tomar decisiones que atañen a los niños, niñas y adolescentes. Específicamente también habla del derecho a la educación en ese mismo artículo cuarto, su derecho a la vida, a su bienestar y el desarrollo. También habla de el derecho al descanso y libre esparcimiento, que si bien como mencioné anteriormente son derechos que corresponden a todas las personas, el derecho a la vida, el derecho al descanso, etcétera, se potencializan y se reconocen específicamente en ese artículo porque para las niñas, niños y adolescentes es muy importante garantizarles, por ejemplo, este descanso, este libre esparcimiento, porque es a partir de esas circunstancias que ellos, por ejemplo, aprenden y se desarrollan en condiciones óptimas y de bienestar. También está su derecho a la identidad, ¿no? Contar con un nombre, lo cual les va a dar personalidad jurídica y todas las demás posibilidades que esto apertura, por ejemplo, pues poder ir a la escuela, necesitan tener un nombre, atañe con relación a su derecho a la salud. Entonces, hoy en día la interpretación sistemática de los derechos humanos nos lleva a entender que los derechos se deben de interpretar de manera dinámica y de manera sistemática. Cuando nos dice la Constitución que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, esto a su vez debe entenderse como que esta vida tiene que ser en condiciones dignas, gozando de una buena salud, de una educación de calidad, de una buena alimentación y a su vez de los derechos sociales que corresponden a todas las personas, como gozar de una vivienda digna, por ejemplo, y tener seguridad social, por ejemplo. Entonces, los derechos de los niños no los podemos limitar en la Constitución o decir son específicamente los que están en el cuarto o los que están en el 18 constitucional relacionado a las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal o que han cometido un hecho que la ley señala como delito. No solamente están en esos dos artículos, sino debemos de entender que los derechos de las niñas, niños y adolescentes se encuentran reconocidos por la Constitución, aquellos que están en todos los tratados internacionales de derechos humanos que hablan de los derechos de las personas. El artículo primero, cuando dice que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, evidentemente incluye a las niñas, niños y adolescentes al ser personas. Entonces van a tener los derechos vastos que estén en todos los tratados y específicamente lo que sí estipulan tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la propia Constitución es que cuando se trate de niñas, niños y adolescentes deberemos de aplicar siempre el principio del interés superior de la infancia, que implica un principio de darles prioridad a sus necesidades y a sus requerimientos por encima de cualquier otro interés que se pudiera encontrar, digamos, compitiendo con sus propios intereses. Se debe de priorizar
el interés superior de la infancia, del niño, niña y adolescente. Un derecho específico que últimamente se ha reivindicado y se ha mencionado mucho es el derecho a que ellos tengan voz o participación, se les escuche en los asuntos en donde ellos están involucrados, es decir, en los asuntos civiles, administrativos, penales, de cualquier índole, que ellos formen parte, deben de escuchárseles. El Ministerio Público, el juez o una jueza debería de escucharles y tomando en cuenta la capacidad de juicio que ellos puedan manifestar y su autonomía progresiva, porque desde una perspectiva moderna y garantista se habla de que las niñas, niños y adolescentes van adquiriendo una autonomía progresiva hasta llegar a la adultez. Entonces, con base en eso, hay que tomar en cuenta la voz y el punto de vista que las niñas, niños y adolescentes puedan manifestar con relación al asunto que a él lo involucra.